¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Cadena Nacional. El día de hoy vamos a estar conversando junto a una persona que viene de una familia de larga trayectoria política. Ex ministro de Agricultura, ha salido mencionado varias veces también en nuestro programa porque además va como candidato a la constituyente por el distrito 17. Queremos saludar a Antonio Walker, que llega al Living Ciudadano de Cadena Nacional. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido. Muy bien, Victoria. Muchas gracias por la invitación. Este es un saludo medio asiático que hacemos nosotros por los temas de distanciamiento social, pero inmediatamente te invito entonces a tomar asiento y de partida en términos generales y además saber cómo va esto de la candidatura, cómo nace esta idea y cómo ha sido también este periodo de campaña. Bueno, sentimientos, Victoria, muy encontrados porque estaba trabajando en el Ministerio de Agricultura durante 3 años, un ministerio realmente maravilloso, donde trabajan 16.000 personas, 12 servicios, un ministerio donde estuve recorriendo Chile muchas veces, estuve mucho en terreno, escuchando los problemas que tiene la agricultura chilena, los problemas que tiene el mundo rural y los problemas que tiene en general el mundo campesino. Llevaba ya 3 años trabajando con un equipo de gente muy joven, con mucha fuerza, muy entusiasta, y de repente aparece, ¿no es cierto?, un plebiscito donde hay que votar, ¿no es cierto? Sí, ¿votaste apruebo o rechazo? No, yo voté apruebo y voté porque estaba dividida la moneda, sí, pero, sobre todo los ministros respecto a su voto en el plebiscito. Que no tanto, ¿no? La mayoría de los ministros votaron apruebo. Y bueno, después de votar, las dos posiciones, en mi opinión, eran legítimas. Bueno, y Chile nos da un mandato de escribir una nueva constitución, ¿no? Y uno se siente con una responsabilidad con el país porque esta realmente es la madre de todas las batallas. Esta nueva constitución realmente va a guiar el destino de Chile en los próximos 30, 40 años. Nuestros hijos y las futuras generaciones estamos construyendo esta casa común, esta casa de todos, esta nueva hoja de ruta donde tenemos que escoger 155 constituyentes, donde hay 17 escaños reservados y donde hay paridad de género. Eso que es algo que nosotros celebramos tanto también, el tema de la paridad, muy importante de la para las redacción de la mujeres. Constitución. Bueno, y el 11 de abril, Victoria, también tenemos elecciones de alcaldes, de concejales y de gobernador regional, cosa que por primera vez nos toca elegir. Sí, todo pasando en esa papeleta. Pero yo quería saber una cosa, Antonio. ¿Qué dijo el presidente cuando anunciaste tu intención de ir como constituyente? Además, también junto a Cristian Monkeberg, porque esa salida a las dos juntas quizás le dolieron a Sebastián Piñera, ¿o no? ¿Qué es lo que comentó? El presidente en la interna siempre promovió que ministros, subsecretarios, funcionarios de gobierno participaran en este proceso, dado que el 12 de noviembre el presidente hace este llamado por la nueva constitución, por la justicia social y por la paz, ¿no? Y por lo mismo, ya que tú lo conoces, el presidente iba por el apruebo o por el rechazo. Es un tema que no lo sé, pero sí puedo decir, Victoria, que el presidente tiene una trayectoria democrática intachable, ¿no? El presidente votó que no el año 88, el presidente ha sido senador, el presidente hoy día, el 12 de noviembre, hace un llamado a la ciudadanía donde hay 3 acuerdos, uno por la paz, por la justicia social y para escribir una nueva constitución. Y la nueva constitución, después de este gran acuerdo político del 15 de noviembre, se hace acuerdo y tuvimos un plebiscito donde el 80% de Chile nos dijo queremos una nueva constitución y el 80% de Chile también nos dijo queremos que la escriba gente común y corriente, ¿no? Gente de regiones, gente que esté en el mundo real. Entonces tenemos ahora una gran responsabilidad que es hacernos cargo y poner en la letra el sentido común de las personas. Oye, pero por lo mismo, y recogiendo ese punto, tú vienes del mundo político, también hay varios otros candidatos que así lo han hecho, incluso muchos de ellos también de larga trayectoria o de larga vida partidista. Por lo mismo, ¿no era quizás el momento en que verdaderos, entre comillas, independientes o personas comunes y corrientes accedieran a la redacción de esta nueva Constitución? De todas maneras, Victoria, por eso accedí a esta... Digo, porque viniendo de un ministerio, no es un cargo que llegamos la mayoría. No, por eso accedo a este desafío. Primero, porque soy independiente.
Segundo, porque llevo 32 años viviendo en el Maule, dedicado enteramente a la agricultura, dedicado enteramente a formar mi familia. Tengo 6 hijos que nacieron en el Maule. La mejor decisión de mi vida, Victoria, fue a los 25 años, después de haber llegado a Estados Unidos, donde me fui a jugar fútbol y a estudiar, irme a regiones, porque en Santiago nunca me sentí cómodo. Me fui a regiones, formé mi familia, formamos una agrícola realmente maravillosa, Agropecuaria Guapri, y estuve 3 años en un ministerio sectorial, en un ministerio productivo, ¿no es cierto?, muy en terreno. Y claro, uno tiene hermanos, ¿no es cierto?, que han estado toda la vida involucrados en política, pero yo hice todo lo posible por nunca involucrarme en política. ¿Y cómo llegaste entonces ¿Sabes lo que pasa, Victoria? Que conocí al presidente en su campaña, le mostré lo que habíamos hecho en fruticultura en el Maule, al presidente le encantó. Y yo, además de estar formando esta agrícola, fundé Fruséptima, ¿no? Formé un grupo de transferencia tecnológica, Frutales y Gestión 2000, formé la corporación Pomanova, que es una corporación de investigación que le entrega al mundo agrícola lo que hemos aprendido. Después llegué a ser presidente de Fedefruta, ¿no es cierto? El presidente me pidió que le escribiera algo respecto a la agricultura y nos juntamos en equipo muy lindo a hacer este plan agrícola. Y bueno, yo soy técnico agrícola del INACAP, un hombre práctico, no soy un intelectual, un hombre de gestión, y el presidente nunca lo esperé. Pero un día, en marzo, me llama por teléfono, incluso, Victoria, se me cayó el teléfono porque yo no tenía grabado su teléfono, y oía la voz del presidente y yo no escuchaba el teléfono. Pensaba que era una pitanza esto. Claro, y el presidente ahí me llama para ofrecerme el Ministerio de Agricultura, cosa que fue motivo de mucho orgullo, de mucha satisfacción, porque ¿sabes lo que pasa, Victoria? He estado en terreno, he estado pisando terrones, he estado construyendo la agricultura desde regiones, y cuando a uno le dicen, y a uno que es maulino, lo llaman a servir a un ministerio, uno no se puede restar, ¿no? Oye, y por lo mismo queremos hablar también de la gestión dentro del Ministerio de Agricultura, un ministerio también polémico, y por lo mismo quiero que revisemos juntos el siguiente titular. Señor director, por favor, aquí está. Escala polémica del agua del ministro de Agricultura. Modatima califica su conflicto de interés como vergonzoso y Walker, es decir, tú mismo, anuncia acciones legales. Este es un titular, además del 13 de enero del año pasado, del 2020, pero en términos generales, ¿en qué queda todo esto? Vamos a ahondar también en el detalle. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿En qué quedaron de partida con estas acciones legales? ¿Prosperaron o no? ¿Has seguido eso? ¿Desististe? Ese es un muy mal titular. ¿Por qué un mal titular? Muy mal titular. Primero, porque el que invita a Modatima a conversar al Ministerio de Agricultura soy yo. Y si la Cámara me pudiera acompañar, ¿no es cierto? El ministro de Agricultura invita a un movimiento herido a conversar. Y aquí en esta reunión, que es el 20 de julio, yo recién asumido, le ofrezco a Modatima, ¿no es cierto?, formar una mesa de trabajo, una mesa de diálogo para abordar el tema de fondo, ¿no es cierto?, de la Ligua, Cabildo y Petorca, una provincia que ha sufrido una sequía espantosa, una crisis y donde hídrica. Hay mucha gente. La provincia de Petorca tiene 80.000 habitantes. La Ligua, Cabildo y Petorca tienen 50.000 personas. Y la gran mayoría de ellos, el 70% de ellos, son abastecidos por el agua potable rural, ¿no? Y muchos de ellos por camiones aljibe, ¿no es cierto? Sí, entonces, en su mayoría, y solamente 50 litros, pese a que la indicación de la Organización de las Naciones Unidas dice que tienen que ser 100 litros garantizados. O sea, hay una precarización también en la calidad de vida, que es, por decirlo menos, inaceptable, porque estamos hablando de vidas humanas. Absoluta, y por eso recién asumió el Ministerio de Agricultura. Llamo a Modatima a conversar para hacernos cargo de este drama humanitario. Sí. Que, ojo, que no solamente lo tiene la Ligua, Cabildo y Petorca. No, pues son 350.000 los chilenos que no tienen acceso a agua potable en nuestro país. Victoria. Más, incluso 1.400.000 personas se estima que no tienen acceso ni a agua potable ni al alcantarillado, pero al menos directamente en agua potable. Victoria, es una cifra muy me he metido fuerte en este tema. El tema, la cobertura de agua potable urbana es de un 99, algo %. Es una de las más altas del mundo. La cobertura de agua potable rural de sectores concentrados es un 98, algo %.
también una de las más altas del mundo. ¿Dónde tenemos el problema? En los sectores rurales desconcentrados, cuando en 1 kilómetro lineal tenemos menos de 6 arranques. Y ahí tenemos 400.000 familias, 1.400.000 personas sin agua potable rural. Claro. Y en eso, como Estado, hemos fracasado rotundamente. Es verdad, se están haciendo tremendos esfuerzos, ¿no es cierto? Se están invirtiendo 500.000 millones de pesos en estos 3 años del gobierno del presidente Piñera para abordar este tema. Fíjate que una PR, Victoria, cuesta 1.000 millones de pesos. Se demora 8 años en hacerse. APR, agua potable rural. Agua potable rural. Y los que vivimos en el sector rural, porque yo veo mucha gente que opina de Santiago del agua potable rural, y los que vivimos hace 34 años en el mundo rural, y generalmente hemos tenido una noria, una bombita y un estanque, ¿no es cierto? Otra gente tiene un agua potable rural y otra gente no tiene nada, ¿no? Entonces estamos con una deuda histórica con el mundo rural, con el mundo campesino, con la mujer campesina, porque hemos fracasado rotundamente como política de Estado en garantizar un derecho humano que es el agua para el sector rural. Y eso nos duele muchísimo. Y eso lo tenemos que abordar, ¿no es cierto?, en forma técnica, con altura de miras y despolitizar el tema. Es que, bueno, por lo mismo, y también para un poco volver a enfocarlo en lo que decía el titular, nosotros hemos conversado acá en nuestro programa Como Datima, de hecho el día 1 de febrero, o sea, en el fondo hace algunos días atrás, hablamos también en este mismo programa, de hecho fuiste invitado también a hacer un panel y un debate, yo sé que por agenda no podías, junto a Rodrigo Mundaca, vocero de Modatima, y en esa oportunidad en nuestro programa, Rodrigo Mundaca dijo lo siguiente, creo que lo revisemos juntos para que podamos analizar también esas declaraciones. Lo que hemos dicho y lo que dijimos es que nos parecía absolutamente improcedente de que el ministro de Agricultura, Antonio Walker Prieto, hasta hace 2 semanas en el ejercicio del cargo, no hubiese declarado su patrimonio en materia de agua, a propósito del catastro público de agua, a propósito del patrimonio de intereses y a propósito del portal de Infoprovidad, cuando él no declaró el patrimonio con respecto al agua, pero también nos parecía súper improcedente que él, siendo ministro de Agricultura, concurrir a China, aperturar mercados para pera y manzana, siendo un conspicuo productor de pera y manzana y teniendo además el volumen de agua que tiene. Claramente había un conflicto de intereses y cada vez que fue mencionado este conflicto de intereses nos salía a refutar en circunstancias que las pruebas son evidentes. Hay entonces las palabras de Rodrigo Mundaca en nuestro programa, acá en Cadena Nacional, en este programa que habían sido invitados nuevamente en conjunto. Tú tuviste que restarte por temas de agenda, pero por eso mismo también estamos teniendo esta instancia de conversación. Y respecto a lo que Rodrigo menciona, el conflicto de interés, ¿qué respuesta entregas tú? Porque además eso también estuvo en el ojo del huracán, podríamos decirlo, fue parte de la polémica por un periodo bien largo, y no solamente con críticas de Rodrigo. Lógico. Me ha afectado muchísimo, ¿no es cierto?, esta persecución política que me ha hecho. ¿Es una persecución política? Porque sí, mira, ¿por qué? Mira, Victoria, esto es lo que escribe Modatima. El ministro Antonio Walker tiene 12.500 millones de litros. 29.000 litros. Sí, no, pero aquí dice... Que es agua para 12 millones y medio de personas. Él dice que yo tengo 29.000 litros por segundo y con esa agua todo Chile se puede abastecer. En el año más seco de la historia de Chile, cuando yo era ministro de Agricultura. Entonces, eso es una calumnia, una infamia, es una mentira, es una fake news. Y también no es cierto que yo no haya declarado en mi patrimonio de intereses el agua, porque porque te voy a explicar, Victoria, porque esto es muy importante para mí, porque esto me afecta muchísimo mi honra personal y familiar. Yo tengo 6 hijos, ¿no? Tengo una familia, y tengo una trayectoria en la política chilena, en la agricultura chilena. Y yo tengo, la agrícola que yo tengo, tiene 807 litros por segundo. Ya, yo ahí quiero aclarar una cosa. Victoria, por favor, déjame terminar. Y yo tengo el 21% de esa agrícola. O sea, Antonio Walker Prieto tiene 234 litros por segundo, donde están en la Dirección General de Agua y en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado. Entonces yo no puedo aceptar que una persona con el conocimiento de Rodrigo Mundaca me haga esta funa en redes sociales, cuando sabe que me afecta en lo personal, en mi honra familiar, como agricultor. Por suerte, voy de candidato a constituyente, Victoria, por el Maule, donde llevo 34 años haciendo agricultura. Entonces, ¿cuál es el objeto de esto?
¿por qué no estamos discutiendo cómo abordar el tema hídrico de Chile? Pero hace una segunda referencia a mí. ¿Ya? Y dice el ministro Walker, sale al mundo a promover sus productos, ¿no es cierto? Otra calumnia inaceptable, porque ODEPA, en el Ministerio de Agricultura, tiene un departamento de Relaciones Internacionales que se une con el subsecretario de Relaciones Internacionales que pertenece al Ministerio de Relaciones Internacionales. La labor de un ministro de Agricultura, en conjunto con el canciller, en conjunto con el subsecretario de Relaciones Internacionales, es salir al mundo a abrir puertas. Y yo produzco, a mucha honra, y después de muchos años y de muchos fracasos, y con mucho esfuerzo, produzco manzanas, peras y cereza. Y resulta que Michelle Bachelet abrió las cerezas en China, resulta que Michelle Bachelet abrió las manzanas en China, y resulta que Michelle Bachelet... Yo tengo entendido que además estas son las gestiones más que nada del embajador Schmidt que está No, detrás es que somos un equipo. No necesariamente Michelle Bachelet de forma directa, sino que es a raíz de las gestiones de Luis Schmidt. Es que a todos los ministerios, Victoria, nos toca abrir ciertos productos, ¿ya? Nosotros fuimos a China con las confederaciones campesinas, con los gremios, abrimos las carnes congeladas, las carnes rojas, las carnes blancas, la miel y todos sus subproductos. Abrimos las paltas, abrimos los nectarines Entonces, ¿por qué la mentira? ¿Por qué el ataque personal cuando se supone que todos queremos a la agricultura? Porque se supone que todos queremos solucionar el problema hídrico de Chile y especialmente de gente que lo está pasando. O sea, yo creo que malo. sobre todo y esencialmente eso, más allá del factor económico, sobre todo el factor humano, pero yo aquí tengo varias dudas. Sí. La primera es... Aclarémoslas todas. La primera, ¿qué le responde por lo mismo a Rodrigo Mundaca en esta entrevista y por qué no se toman entonces acciones legales ya que está atacando o dañando directamente su honra? No me nace. Yo soy agricultor, soy un hombre de gestión, de terreno, he trabajado mucho en esto. Estamos hablando de la honra personal, sí, claro, también aquí lo mismo lo has dicho, de la familia, que pasa que candidato. Edmundo Pérez Lloma lo hizo, ¿no es cierto? Se querelló y ganó la querella de calumnia e injuria contra Rodrigo Mundaca. Y Rodrigo Mundaca se victimiza. Los poderes fácticos me atacan, ¿no es cierto? Y pierde el juicio. Yo no voy a hacer lo mismo, no me interesa, porque tengo un gran activo, Victoria. Llevo 34 años en el Maule trabajando, ¿no es cierto? Y la gente en el Maule me conoce, ¿no? Entonces, pero mira la diferencia de lo que estamos hablando. Sí. 29.000 litros por segundo tiene Antonio Walker, lo dice en el año más seco de la historia de Chile, ¿no es cierto?, cuando yo soy ministro de Agricultura. Ya, pero dos cosas, ya que mencionamos antes a Edmundo Pérez Lloma. Victoria, perdona que te interrumpa. ¿Sí? ¿Viste la cifra que yo te di? No, lógico, 234 litros por segundo. Quiero llegar a eso también. Sí. Es que por lo mismo, yo aquí tengo varias dudas también respecto al tema de los litros de agua. ¿Por qué llega Modatima a esta cifra de los 29.000 litros por segundo? Y aquí aclarar, porque claro, es a través de 3 sociedades agrícolas, como tuvimos señalado en algunas entrevistas. Una declaración pública. Sí, son a través de estas 3 sociedades agrícolas que tú tendrías entonces, o no directamente, pero como socio minoritario también en estas sociedades, sí. Los 807 litros por segundo, si no me equivoco, pero otras veces ha dicho también en el año 2019 que eran 400 litros y ahí entra el manto de duda. Y además de eso, también, y un poco recogiendo también distintas opiniones, no solamente la de Rodrigo Mundaca, falta transparencia respecto a los temas de derechos de agua y sobre todo respecto también a los catastros de aguas que hay en Chile. Por lo mismo, ¿quién fiscaliza todo eso? Sí. Y a raíz de qué podemos hacer podemos cuantificar esa cantidad de litros por segundo, que hoy día son tan gana Victoria de haber abordado ese tema en este programa, que es el tema del agua en Chile. Pero tenemos tiempo para hacerlo. Porque ese es un temazo, ¿no es cierto? Hoy día tú vas a la Dirección General de Agua y pones el RUT tuyo, pones el RUT de tu agrícola y ahí están registrados los derechos de agua inscritos que tiene cada agricultor. Y como salió esta polémica con Modatima, la Comisión Hídrica del Senado me pidió un informe. Y la Comisión Hídrica del Senado tiene exactamente lo que dice esta declaración pública. Entonces la pregunta, yo más bien se la hago a Rodrigo Mundaca y a Modatima, ¿por qué? ¿Con qué objeto? Denostar a una persona, mentir, lanzar esta fake news a redes sociales y que haya tenido una cantidad de reproducciones increíble. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Entonces, uno realmente no lo entiende. Rodrigo Mundaca lo dijo. El primer ministro de Agricultura que recibe a Modatima es este ministro. Tuvimos una buena discusión.
teníamos visiones completamente distintas, ¿no es cierto? Rodrigo Mondaca y Modatima está por nacionalizar el agua, por estatizar el agua. Nosotros, con un grupo de gente que llevamos 3 años trabajando, que queremos hacer una propuesta, estamos por una gran alianza público-privada para solucionar el tema hídrico de Chile. Hemos estado 3 años trabajando, Victoria, en una mesa del agua, con 6 ministerios del gobierno, más académicos, más expertos, más confederaciones campesinas, más gremios, más los representantes de la ABR, con Fundación Chile, han ido a exponer todos. Y tenemos un proyecto maravilloso. ¿Por qué no discutimos de eso? Pero ¿por qué no partimos por algo que yo creo que la ciudadanía ha venido reclamando, sobre todo desde el 18 de octubre de 2019 en adelante, que tiene que ver, uno, con la vida digna de las personas, y ahí por eso el tema del agua también es tan importante y también es tan central, porque afecta directamente la calidad de vida de nuestros ciudadanos, particularmente de todos los que no tienen acceso al agua potable. Eso como punto 1. Y segundo, de nuevo, a ver si podemos aclarar el tema acá de el catastro de agua, que sabemos que es tan engorroso. Y vuelvo a lo mismo, porque falta transparencia en aquello, o da esa sensación. Y volviendo ahí al tema de las cifras, porque en 2019 dices que los derechos de propiedad del agua, en tu caso, vendrían siendo de 400 litros por segundo y llegamos después a esta cifra de los 800. ¿Cuál es la fuente? Yo lo vi personalmente en 2019 en CNN, una entrevista tuya, dijiste que eran aproximadamente 400 litros. Aproximadamente, ¿no? Y un año después, en el año 2020, que es justamente también en uno de los titulares que revisábamos, hace esta aclaración de que serían 807 litros. ¿Por qué esta diferenciación? Que es de partida es el doble. Y segundo, de nuevo se asume esta sensación de falta de transparencia en la cantidad. Por eso ¿Sabes por qué, Victoria? Porque las aguas están inscritas en acciones, ¿no es cierto? Están inscritas en acciones. Las aguas no están inscritas en el conservador de bienes raíces, en el caso nuestro, como en litros por segundo. Tú tienes cierta cantidad de acciones de un río, una proporción del río, ¿no es cierto? Y una acción en el mes de octubre lleva 10 litros por segundo. Y esa misma acción en el mes de enero lleva 2 litros por segundo. ¿No es cierto? Porque los caudales de los ríos son distintos, ¿no? Por eso, depende de la época en que tú des la entrevista, es la proporción que tú tienes. Pero yo creo que el problema de fondo... ¿Y cuánto varía, perdón, para entender? Imagínate. ¿Cuánto puede llegar a variar? Imagínate, hasta 0. Porque imagínate, yo vivo en Teno, tengo el río Teno. Una acción del río Teno en el mes de octubre, cuando vienen los deshielo, cuando el río está lleno, equivale a 10 litros por segundo. O sea, depende del mes, depende del año, pero ahora estamos en un periodo de crisis hídrica, por lo mismo, raro que aumenta el doble, ¿o no? No, pero Victoria, sígueme con el ejemplo. Disminuye. Cuando llega el mes de enero, se acaban los deshielos, disminuyen los caudales, esa misma acción puede equivaler a 2 litros por segundo, ¿no es cierto?, por acción, o a 1, ¿no es cierto? Pero lo importante es lo que uno ha declarado, lo importante es lo que uno tiene inscrito, lo importante es lo que está en la DGA. Tú, con tu RUT, la DGA te da un informe respecto de los derechos que tú tienes inscritos, ¿no es cierto? Y es la misma informe que está en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado. Entonces, no hay ni una contradicción. La contradicción la tiene Modatima, porque ellos hablan de 29.000 litros por segundo, ¿no es cierto? 29.000 litros por segundo. Sí, es un cálculo que hicieron. Sí, ¿quién puede tener esa agua? ¿Qué caudal, qué río del Maule lleva esa cantidad de agua? Entonces Modatima dice, Antonio Walker tiene 29.000 litros por segundo y todo Chile puede tomar agua de ese derecho, Y después Modatima publica esto en redes sociales y dice, Antonio Walker tiene 116 litros por segundo. Entonces la contradicción no es mía, la contradicción no es mía. Vamos a volver a chequear ahí esa información, esa corrección, lo digo porque hace una semana nomás hablamos con Rodrigo y él afirmaba los 29.000 litros. Sí, claro. Pero de todas maneras, y por lo mismo, ya que también vas como candidato a constituyente y sabiendo que el tema del agua es un tema tan sensible y tan importante para los ciudadanos de nuestro país, yo ahí quería preguntarte directamente, Antonio Walker, como candidato, ¿cuál va a ser tu propuesta en temas de derechos de agua y particularmente, y vuelvo al punto respecto a la vía de tantos chilenos, de miles de chilenos que no tienen acceso a las aguas? Bueno, primero dejemos claro un punto.
Rodrigo Mondaca dice que yo tengo 29.000 litros por segundo y yo digo que tengo 234 litros por segundo. No los 807. No, los 807 son del agrícola, Ya. pero yo tengo un 21% de esa agrícola. ¿Okay? Perfecto. O sea, imagínate la calumnia, la mentira, la fake news. ¿Cómo no me va a afectar eso? ¿No? Es súper doloroso. Cuando mi hijo Nicolás, de 11 años, me dice, papá, ¿es verdad que con tu agua puede tomar agua todo Chile? ¿Eso no es doloroso para alguien que se ha dedicado la vida entera a trabajar por la agricultura chilena? ¿Eso no es doloroso? Entonces le pregunto a Rodrigo Mondaca, ¿cuál es el objetivo, Rodrigo, de esta calumnia y de esta mentira? Porque realmente la violencia verbal que has usado desde que soy ministro de Agricultura es inaceptable. Y no te lo puedo perdonar porque la verdad para uno, cuando ve tanta gente que no tiene agua en el sector rural y que está sufriendo y aparece un ministro de Agricultura con 29.000 litros por segundo, es inaceptable porque algún día me van a pegar un balazo. Pero Antonio, ¿no es cierto? Antonio, algún día voy a ir por la calle Antonio, y alguien me va a pegar un balazo. ¿No es Antonio, cierto? y por lo mismo, para preguntar también, ¿tú estarías dispuesto a conversar o a debatir directamente con Rodrigo Mondaca? Nosotros ofrecemos el espacio de este programa, lo intentamos hacer también el 1 de febrero, pero ¿cómo me van a dar ganas, Victoria, de conversar con Rodrigo Mondaca? Si el 20 de julio del 2018 lo invito a conversar a mi oficina para que hagamos una mesa de diálogo. Sí, pero por último acá en calidad de candidato a candidato. No, sí, pero ¿candidato de qué? A la constituyente. No, pero con alguien que me ha humillado de esa forma, ¿puedo yo tener la tranquilidad para debatir con él? Alguien que me ha hecho tanto daño. No lo quiero ver a Rodrigo Mondaca, porque este es un tema mucho más serio, mucho más profundo, ¿no es cierto? Yo llevo 34 años trabajando en la agricultura, trabajando en el Maule, ¿no es cierto? Haciendo una empresa, Victoria, que no tenía nada, suelos degradados que los transformamos en suelos vivos a través de la agricultura regenerativa. Fíjate que con 8 amigos recorrimos 13.000 kilómetros en 4 semanas para ir a ver cuáles eran los mejores portainjertos, las mejores variedades, los mejores sistemas de conducción. Esta no es una historia que a mí me cuentan, es algo que yo viví. Antonio, ¿no? por lo mismo, tú vienes preparado también a esta entrevista, vienes con los datos, vienes con información y también con material que apoya justamente lo que tú estás señalando. Y por lo mismo, bueno, Rodrigo también tiene sus informes y sus datos. Por último, para exponer Rodrigo, Victoria? ¿Cuál es la fuente? Bueno, aquí a través del mismo Modatima hacen también sus propias investigaciones, pero por lo mismo me gustaría justamente, yo creo que también es importante dentro del debate ciudadano que poder conocer ambas versiones y de dónde vienen también los estudios respectivos. Feliz converso con gente bien intencionada, feliz converso con gente capacitada. Ojo, que Rodrigo Mondaca es muy inteligente y muy elocuente, pero no basta con ser inteligente, hay que ser el mejor compañero muchas veces, ¿no es cierto? Y yo estoy muy sentido con él, estoy muy dolido con él, me he desvelado muchas noches, porque si tú ves la funa que me han hecho en redes sociales, es realmente... te afecta. Dicen que los políticos tienen que tener cuero duro, parece que yo no lo tengo, porque realmente me afecta muchísimo. No tengo ganas de conversar con él, llevo 3 años conversando con profesores, con ingenieros, con senadores de gobierno y oposición, con diputados de gobierno y oposición, con todo el mundo. Con Rodrigo Mondaca, si no me da una disculpa pública por esta infamia, ¿no es cierto?, no voy a hablar con él. Y fui el primero. Queda claro esa postura, pero Antonio, hagamos algo que no me respondiste. Sí. Yo te preguntaba ahí respecto a tus propuestas sobre los temas del agua. Quiero conocerlas particularmente para lo que podría ser esta discusión de la nueva Constitución, pero eso sí, tenemos que hacer una pequeña pausa. ¿Te parece si conversamos todo eso y mucho más junto a Antonio Walker aquí en Cadena Nacional después de un breve corte? Regresamos aquí en Cadena Nacional y esta noche hablando junto a Antonio Walker, conversamos sobre los temas de derechos de agua y quedamos pendientes con las propuestas, porque ahora tú vas también como candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 17 y por lo mismo, ya que dejamos ese tema pendiente, cuéntanos cómo abordarías ese tema y cuál es tu propuesta al respecto. Ojalá, Victoria, que no haya quedado pendiente el tema y que haya quedado aclarado el tema. Y si hay alguna duda, hay que ir a la Dirección General de Agua o a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado. ¿Ok? Bueno, tenemos muchas propuestas. La verdad es que lejos el tema más relevante para la agricultura chilena y para la gente que habita el mundo rural es el agua.
¿no? Y yo quiero una agroconstitución con sello maulino. Esa es mi propuesta, ¿no? ¿Y cómo se logra Porque eso? el mundo rural está muy invisibilizado. Fíjate, Victoria, que de las 345 comunas de Chile, 263 comunas son rurales, ¿no es cierto? Y tenemos a 1.400.000 personas sin agua potable, que no viven en Santiago, ni en Concepción, ni en Valparaíso. Viven en el mundo rural. Son vecinos nuestros, ¿no? Entonces, primero, hay dos aspectos. Uno, el aspecto técnico que hacemos en infraestructura, ¿no es cierto?, para ser eficiente en el recurso hídrico, y otro, en el aspecto legislativo. En la Constitución es clave. Fíjate que en la Constitución actual dos veces se menciona la palabra agua. La nada misma, La siendo nada. algo tan... Entonces, ¿nosotros qué queremos? Que la Constitución diga explícitamente que el agua como primera prioridad es para el consumo humano, ¿no es cierto? En segundo lugar, que diga explícitamente que el agua es un bien nacional de uso público. Nadie es dueño del agua, nadie puede ser dueño del agua. El agua, uno es dueño de un derecho de aprovechamiento, pero... ¿Debiese ser a perpetuidad respecto a...? No debería ser a porque perpetuidad. eso es... No, es que por eso, si la propuesta es muy clara, nadie puede tener agua para no usarla, ¿no? Por eso el derecho dice derecho de aprovechamiento del agua. Todos estos son cambios que queremos hacer, ¿no es cierto? El agua es para la bebida, en primer lugar, y en segundo lugar, nosotros queremos que sea para producir alimentos. O sea, ¿no es eso cierto? es bueno aclararlo. Entonces, teniendo como foco principal el consumo humano, además, sobre todo también, Pero ya que son estamos 5 viendo puntos, Victoria. Me faltan 3. la pandemia. Sí, pero me refiero, Sí. el inicial, entonces, teniendo como base garantizado el acceso al agua, sobre todo el agua potable, para todos los ciudadanos chilenos. Y después, en una segunda instancia, la agricultura. No. En la propuesta. Todavía no llegamos a la agricultura. Ah, ok. Ya, primero, agua como primera prioridad para el consumo humano. En Chile tenemos 1.400.000 personas Sí, pues, no sin sé. agua potable rural, ¿ok? En segundo lugar, bien nacional de uso público. ¿Qué significa eso? Mientras el agua está en el río, es del Estado de Chile. El Estado de Chile le otorga un derecho de aprovechamiento de agua a los particulares porque ellos son los que distribuyen el agua. El Estado, esto viene de la colonia, Victoria, el Estado no tenía el capital para hacer 150.000 kilómetros de canales, para hacer la bocatoma, los marcos pertidores, para revestir los canales, etc. Entonces le dijo al particular, acá hay un derecho de aprovechamiento de agua, pero para que usted lo aproveche y usted haga la inversión en la distribución porque el Estado no tiene el capital, ¿no? En otros países lo hace todo el Estado. En Perú el agua es estatal. Ahí toda la inversión la hace el Estado. Entre paréntesis, la cobertura de agua potable rural de Perú es realmente triste. Bueno, bien nacional de uso público. En tercer lugar, certeza jurídica para los derechos de aprovechamiento de agua. O sea, si tú vas a hacer una inversión en frutales, que son inversiones a 20 años, que esté súper clara las reglas del juego de ese derecho a aprovechamiento de agua. En cuarto lugar, necesitamos un caudal ecológico. Todo esto no lo dice la Constitución, ¿ok? O sea, nada de eso está Nada contemplado. está en la Constitución. Necesitamos un caudal ecológico para mantener la biodiversidad de las cuencas y de los ríos, ¿no es cierto? En cuarto lugar. Y en quinto lugar, y acá viene un punto muy central, tenemos que aumentar geométricamente el pago de patente por no uso del agua. Esto lo introdujo el presidente Lago en el 2005. ¿Ya? ¿En ¿no es qué cierto? consiste para Si tú quienes- tienes un derecho de agua y no lo ocupas, tienes que pagar una multa, un royalty tan alta que tienes que devolver el agua. O sea, nadie en Chile puede tener agua para no ocuparla, que fue un vicio que teníamos en Chile. Entonces, ahí hay 5 aspectos muy fundamentales que este grupo de trabajo, que lleva 3 años trabajando, lo estamos haciendo. Y del punto de vista técnico, ahora viene lo más importante. En Chile vierten al mar, desde Atacama al Biobío, 55.000 millones de metros cúbicos. Vierten al mar, no se pierden, porque el ecosistema necesita agua dulce, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros proponemos es aprovechar tan solo el 20%, un quinto de esa agua. ¿Para qué, Victoria? Para regar 1 millón de hectáreas más. ¿Por qué? Porque Chile tiene 35 millones de hectáreas, pero solamente riega 1 millón de hectáreas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el desafío, Victoria? Invertir en infraestructura hídrica. Ahí tenemos
una cantidad enorme de agua que vierte al mar. Sí. Te juro que termino al tiro. ¿Ya? Van quedando los Lo otro, últimos minutos. tenemos que hacer los 26 embalses. Tenemos que hacer la infiltración de acuífero, Sí. que es una solución basada en la naturaleza, ¿no? Tenemos que tecnificar el riego de Chile. Solamente 1/3 de la superficie de Chile tiene riego tecnificado. ¿Por qué es tan importante el riego tecnificado? Porque si tú tecnificas, ocupas 1 litro por segundo por hectárea. Y si no tienes riego tecnificado, ocupas 2 litros por segundo por hectárea. Entonces dejas más agua disponible para la cuenca y para tus vecinos, ¿no es cierto? Y lo más importante, una nueva gobernanza de la cuenca. Chile tiene 101 cuencas, tiene 1.500 ríos, tiene una cordillera de 3.600 metros de largo y muy alta. Entonces necesitamos una nueva gobernanza de la cuenca. Tenemos que dividir a Chile por cuenca. ¿Y qué significa esa cuenca? Esa propuesta no la había escuchado. Sí. ¿Y cómo... ¿Qué significa eso? Que la cuenca la administre la comunidad, no solamente el regante, no solamente la Junta de Vigilancia, participe el alcalde, los concejales, la minería, la industria y el que habita el mundo rural. Porque muchas veces al último que le preguntamos es al local. No, claro, tenemos muy poca consideración porque el que habita su territorio. Sí, pues entonces, lógicamente. Tenemos nueva gobernanza del agua por cuenca, ¿no es cierto? Todo el tema de infraestructura hídrica, ¿para qué? Para aprovechar esta agua que vierte al mar. Fíjate lo último, Victoria. Sí. El mundo va a demandar un 50% más de alimentos. ¿Qué hace la agricultura? Transforma el agua y la tierra en alimentos. ¿Has visto una actividad económica más noble que la agricultura? A ti te va bien cuando hay una buena cosecha. A ti te va mal cuando hay una mala cosecha. ¿Qué hace la agricultura? Si las manzanas, Victoria, no se producen en el supermercado. Bueno, se producen en el mundo rural y hay un trabajo del trabajador agrícola, de los agricultores, de toda la cadena enorme. ¿Antonio? Entonces tenemos un tremendo desafío. Bueno, claro, y por lo mismo también el tema de agua, que hemos hablado tanto, los temas medioambientales también ahí se cruzan con lo mismo y cómo afectan e impactan también la vida de las comunidades. Por lo mismo, Antonio, que se nos acabó el tiempo, pero... hacemos una promesa, es que extenderemos nuevamente una invitación, quizás armamos algún panel, ya sabemos también tu postura respecto a ciertos nombres, pero particularmente para que sigamos conversando sobre estos temas y las propuestas, y además que ya no queda nada para la Victoria, para te propongo un trato. A ver. Te propongo un trato. Conversémoslo con gente que entienda bien el aspecto legislativo y conversemos todos, porque para eso es la nueva Constitución. El que quiere nacionalizar el agua, que lo exponga en el debate, ¿no es cierto? Porque para eso votamos apruebo y para eso vamos a tener la oportunidad, los 155 constituyentes, ¿no es cierto?, de debatir cuál es la solución del problema hídrico de Chile. Pero hagámoslo por el país, hagámoslo de frente, de cara a la gente y sin calumnias, sin mentiras, sin persecuciones políticas, ¿no es cierto? Porque si queremos al mundo campesino, ¿no es cierto?, démosle solución a la agricultura. Y la agricultura es la principal motor de desarrollo que tienen las regiones, ¿no es cierto? Además de la producción de alimentos, es el empleo y es el desarrollo de las regiones. Antonio Walker, se nos acaba el tiempo de esta conversación, pero queremos agradecerte aquí por tu presencia en Cadena Nacional. Queríamos tener esta conversación contigo también para conocer tu punto de vista sobre estos temas que hemos estado conversando. Te agradezco mucho la invitación, porque esto no lo había aclarado nunca. Y nosotros estamos felices también de que haya escogido este espacio para poder hacerlo. Y ojalá Rodrigo Mundaca algún día me pueda pedir disculpas públicas. Bien, Antonio Walker entonces presente aquí en Cadena Nacional.